Buenos días, doctora Silvia. Buenos días, familia ICJ. El día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Silvia Rebasa Santa Cruz sobre la elaboración del Plan de Vigilancia y Prevención del COVID-19, quien es abogada con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente también se desempeña como adjunta de docencia del curso Derecho Laboral Especial. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma casa de estudios. Ha sido abogada, asociada y coordinadora del área de Derecho Laboral en el estudio González Hunt Abogados Laboralistas y actualmente se desempeña como abogada asociada del estudio Philippine Carrizosa Ferrero de U y Uria. Como parte de su práctica profesional, asesora a clientes en materias de derecho laboral y de seguridad y salud en el trabajo, liderando también auditorías en dichas materias. Bienvenida, doctora. Gracias, Angie. Agradecida con ICJ por la invitación sobre este tema que además creo que es bien importante y probablemente muchas personas estén interesados en saber estos cambios que han podido haber y en general los temas de seguridad y salud en el trabajo que siempre resultan interesantes para todas las personas y sobre todo las empresas, ¿no?, que quieran saber un poquito más sobre esto. Ok, doctora, iniciamos con las preguntas. ¿Cuáles son algunos de los principales cambios introducidos por las normas del Ministerio de Salud para la elaboración del Plan de Vigilancia y Prevención del COVID-19? Justamente hace una semana ha cambiado la resolución ministerial, ¿no?, que aprueba el plan de vigilancia y su contenido. El cambio no ha sido un cambio sustantivo, no es que haya cambiado absolutamente todo, sigue los mismos parámetros y lineamientos, pero sí han habido algunos cambios que resultan interesantes de abordar, ¿no? Básicamente hay muchos cambios en las definiciones. Por ejemplo, se introduce nuevas definiciones para temas de quiénes son casos sospechosos, quiénes son caso probable, que es un nuevo concepto que ahora también se introduce, y caso confirmado, ¿no?, para hacer el seguimiento, porque el Ministerio de Salud viene revisando continuamente los cambios que se han produciendo con esa enfermedad que es nueva para todos también, y en sintonía con eso es que van emitiendo estas variaciones. En cuanto a cambios ya que deban abordar en el centro de trabajo los empleadores, por ejemplo, uno bien significativo es el relativo al distanciamiento que debe haber dentro del centro de trabajo para lo que es la ubicación en la que se encuentren los trabajadores. Antes la ubicación debería estar a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces yo presto servicios en una empresa, voy y mi compañero de trabajo debería estar al menos a 1 metro de distancia mío para asegurar y prevenir la propagación de COVID. Pero ahora se ha señalado que este distanciamiento debe ser de 1,5 metros. Así que ahí tenemos un primer cambio importante que todos los empleadores van a tener que ajustar en cuanto a la distribución de sus espacios, ¿no? Y eso quizás lleve a que mientras se haga esta correcta distribución vayan a tener también que utilizar otras modalidades como el trabajo remoto quizás. Otro tema interesante es también la evaluación de síntomas para el control de temperatura, ¿no? En la norma anterior, que era la 448, se nos señalaba que la temperatura que debía de tomarse para hacer el seguimiento de síntomas y ver si es que la persona volvía a casa o no, era a partir de 38 grados y en 37.5 a más, o sea, hasta antes de 38, la persona se le hacía un seguimiento, pero sí podía pasar, ¿no? Entonces era como que técnicamente estábamos ante 38 de temperatura hacia arriba. Y eso ha cambiado y ahora se señala que desde 37.5 de temperatura hacia arriba es que haremos un seguimiento para ver si estamos ante un caso sospechoso o no. Eso es cuanto al tema mismo de seguimiento que debe hacer el empleador. Y otro tema también interesante que podríamos acá abordar es en cuanto a los riesgos o los puestos de trabajo y el riesgo de exposición al que se encuentran, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que hay una determinación. Si yo soy un trabajador, por ejemplo, que presto servicios atendiendo al público en general y yo me encuentro a 1 metro de distancia de esta persona, seré trabajador de riesgo bajo o trabajador de riesgo medio, ¿no?, si tengo la atención al público con un distanciamiento de 1 metro. Para la norma anterior, la 448, si es que yo tenía una distancia menor a 1 metro con el público en general y no habían estructuras físicas, ¿no?, medidas que impidan este contacto,
Entonces yo me iba a considerar un trabajador con una exposición de riesgo medio, ¿no? Si es que estaba a menos de 1 metro. Y si es que estaba alejado a más de 1 metro, entonces me iba a considerar un trabajador con riesgo bajo. Eso ha cambiado ahora también, y la nueva distancia que se va a aplicar en estos casos es de 1,5 metros. Entonces, ¿qué significa esto? No solo que están tomando medidas, nuevamente protegiendo un poco más las consideraciones de si estamos ante riesgo o no, dependiendo de la distancia en que se encuentre el trabajador del público en general, sino que también significa que las empresas van a tener que volver a revisar el riesgo de exposición al que se encuentran sus trabajadores, y esto por supuesto va a tener que ir de la mano con una revisión del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? Así que a grandes rasgos son algunos de los cambios que se han venido y que van a conllevar a que los empleadores revisen estas situaciones, porque todo lo que busca es proteger, por supuesto, la propagación de la enfermedad ante el personal. Ok, doctora. ¿Se siguen aplicando medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo durante el trabajo remoto? Sí, claro. Ese tema es muy interesante porque el trabajo remoto, además, todos sabemos ahora que se va a mantener hasta el próximo año, ¿no? Y las normas del plan de prevención y vigilancia no han ingresado a temas muy distintos de los que ya había, pero es importante el recordar a todos que si uno está en trabajo remoto, todavía las medidas de seguridad y salud también les son aplicables, por supuesto, e incluso podría decir yo que en algunas materias se deberían incrementar, ¿no? Por ejemplo, en temas de riesgos ergonómicos o en temas de riesgos psicosociales, ¿no? El tema de la salud mental, que resultan fundamentales para una persona que está aislada casi por 9 meses, por decirlo así, del ámbito de trabajo, ¿no? En donde pueden haber riesgos no solo por la propia lejanía que existe, sino también porque claramente estamos ante un supuesto nuevo en el que muchas veces la carga laboral no se regula correctamente, o todavía estamos descubriendo cómo hacerlo cuando el trabajador no está físicamente en el centro de labores. Entonces hay mucha incidencia de riesgos psicosociales por esta coyuntura, y es algo que se deberá reforzar, al igual, como decía, que los temas ergonómicos, ¿no? Es decir, cuidar que el trabajador esté en una buena posición, que haya un ambiente también adecuado, al menos como recomendaciones que debe dar la empresa. Eso es fundamental. Y las normas en general del plan de vigilancia, cuando hablan de trabajo remoto, inciden mucho también en que hayan, por ejemplo, reencuentros virtuales, ¿no? Con los trabajadores en general, y en donde se promuevan las recomendaciones, se incentive y también se indague un poco cuál es el estado del personal en general, para yo, a raíz de saber cómo están, poder tomar mis medidas y brindar las recomendaciones idóneas. También en el caso, por ejemplo, de las personas que son grupo de riesgo, ¿no? Que sabemos que estas personas están en trabajo remoto de forma permanente, y además hay un temor quizás adicional por la coyuntura también que atravesamos. Entonces se tiene que estar revisando todos estos factores. También la norma nos señala que se debe promover espacios donde los trabajadores puedan, por ejemplo, reportar riesgos que hayan advertido en el puesto de trabajo, o situaciones que deseen de comunicar a sus empleadores. Es decir, la comunicación debe estar permanente y no se debe perder por este tema del trabajo remoto. Ok, ¿qué medidas extraordinarias o temporales en seguridad y salud en el trabajo resultan aplicables durante la pandemia de COVID-19? Bien, sobre este tema, pues tenemos todo lo establecido en el plan de vigilancia, que son las medidas que deben aplicarse, el seguimiento continuo que se va a hacer a los trabajadores cuando hay también trabajo presencial, ¿no? El tema del retorno a casa que habrá cuando estemos ante un trabajador sospechoso, y todas las medidas de prevención que se van a adoptar en el centro de trabajo, por supuesto, que resultan transversales a esta situación. Pero hay también un decreto legislativo, que es el 1499, que establece algunas medidas transitorias de las generales en temas de seguridad y salud mientras dure la emergencia sanitaria, ¿okay? Que la emergencia sanitaria actualmente, como sabemos, va a durar hasta el día 6 de marzo del 2021. Entonces, en ese interín, estas medidas se aplicarán. ¿Y cuáles son algunas de las principales medidas?
Básicamente tenemos, por ejemplo, el tema de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Cuando empezó la pandemia, muchos empleadores decían, uy, ¿y ahora cómo hago con mi obligación de tomar exámenes médicos ocupacionales si estamos alejados, si de repente somos una empresa que no ha retornado presencialmente, ¿no?, al centro de trabajo? O el temor mismo que hay de exponer a un trabajador quizás a este tipo de evaluaciones en esta circunstancia. Entonces, por eso es que esta norma determina que quedan suspendida la obligación de tomar los exámenes médicos ocupacionales periódicos, y si es que estuviera por vencer alguno de ellos, se prorroga la vigencia de este examen médico. Esto, por supuesto, no quita la evaluación y vigilancia continua que se debe hacer de la salud de los trabajadores, pero es una posibilidad que se abrió. Y en cuanto a, por ejemplo, las empresas que realizan actividades de alto riesgo, lo que determina la norma es que de forma complementaria también se suspenderán los exámenes médicos preocupacionales, salvo que el trabajador no haya tenido en el último año un examen médico ocupacional, ¿no? Entonces, son medidas en cuanto a esos exámenes. También tenemos en el tema de capacitaciones, por ejemplo, la posibilidad de retornar a capacitaciones virtuales. Como recordarán, las capacitaciones podían ser virtuales hasta que pasó lo del caso McDonald's, ¿no?, que impuso bastantes medidas más rígidas en cuanto a verificación y vigilancia de temas de seguridad y salud en las empresas. Una de esas medidas fue precisamente el que las capacitaciones sean ahora presenciales. Entonces, este año teníamos la obligatoriedad de brindar capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, pero ya no podían ser virtuales, sino iban a ser presenciales. Sin embargo, con esta coyuntura, por supuesto que retornamos a la posibilidad de tomar las capacitaciones virtuales, que es uno de los supuestos que regula esta norma que comento, pero sí o sí va a tener que ser presencial si es que es la primera capacitación que se le da a un trabajador nuevo, ¿no?, en cuanto a las funciones que va a asumir, y, por ejemplo, también si hay cambios en las funciones o tareas. Fuera de esas, las otras capacitaciones del plan de capacitaciones anual que yo realizo, ¿no?, que son las 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud, podrán ser virtuales, por supuesto. Y otro tema también interesante que se aborda acá y que dura mientras dura esta emergencia sanitaria es el tema del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Muchos también preguntaban qué pasa ahora si yo tengo o debería tener elecciones para escoger a los nuevos representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si es que estamos en esta coyuntura. Entonces, lo que la norma nos permite es que si yo no tengo posibilidad de organizar las elecciones este año, ¿no?, porque, como decía, de repente soy un empleador que no ha retornado físicamente a la empresa o al centro de trabajo, sino que todos estamos en trabajo remoto y es dificultoso quizás el poder hacer estas elecciones, se extiende el mandato del comité vigente en seguridad y salud en el trabajo. Así que ahí también tenemos otra medida importante, ¿no? Pero por supuesto, si es que yo sí estoy en posibilidad de hacer las elecciones, si es que puedo implementar de repente mecanismos utilizando la tecnología y verificados, por supuesto, para poder hacerlo, procederá a hacer el cambio correspondiente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Pero si es que no estoy en posibilidades, como un mecanismo de prevención, entonces podré continuar con el comité que está vigente. Ok, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su tiempo. Muchas gracias a toda la audiencia también por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima entrevista. Muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables. Ok, hasta luego. Nos vemos en la próxima entrevista.